Hola chicos, lenguaje 104, examen de los 3 primeros ladrillos, del 1, del 2 y del 3. Aquí tienes todas las palabras que ves aquí, ya las hemos dado, por lo tanto en esta ocasión no hay ayuda, así que pulsa pausa, pon atención y a resolverlas. Ya. Bueno, me imagino que ya has vuelto, que ya las tienes resueltas, las tienes ahí delante, vamos a corregirlas. Primero vamos a detectar de qué ladrillo son, y lo vamos a hacer con todas seguidas. A esto se llama seriatizar, es decir, hacer la misma cosa, la misma función, a varias cosas. ¿Por qué? Porque tu atención así está solo a un tema, a una cosa. ¿Qué tipo de ladrillo es? Vamos a ver. La primera, tu libro es bueno, y lo dice así a secas y es afirmativa. Por lo tanto, esta es del ladrillo 1. Vamos a poner aquí ladrillo 1. Esta es una interrogativa y es afirmativa. Ladrillo 3. Tu padre es profe. Simple, enunciativa y afirmativa. Ladrillo 1. Interrogativa y afirmativa. Ella es buena, y te he puesto una chica para que sepas que es ella, que no es una máquina, ni una pluma estilográfica, que es una chica. Entonces esta es del ladrillo 3. Somos profes, lo mismo. Interrogativa, afirmativa, ladrillo 3. Tú no eres profe. Aquí no hay pregunta, sencillamente decimos tú no eres profe. Enunciativa, negativa. Eso es nuestro ladrillo 2. Tu papá es profe, interrogativa, afirmativa, ladrillo 3. Nosotras no somos profesoras, negativa y enunciativa, ladrillo 2. Son buenas, interrogativa y afirmativa, ladrillo 3. Y por último, es bueno, interrogativa y afirmativa, ladrillo 3. ¿Necesito recordar las estructuras? Es muy fácil, Te las pongo aquí rapiditas. Ladrillo 1, sujeto, verbo, complemento. Ladrillo 2, sujeto, verbo, más el not, más complemento. Ladrillo 3, la interrogativa, afirmativa, verbo, sujeto, complemento. Y ahora ya empezamos. Tu libro es bueno. Ladrillo 1, sujeto, verbo, complemento. Sujeto, tu libro. Tú no eres tú, no es el pronombre, es un determinante, es un 2. Y este es a él, your. Libro. Book. Is good. Tu libro es bueno. A secas. ¿De acuerdo? Segunda. Ladrillo 3, interrogativa. Empieza el verbo. Por cierto, ¿dónde está el sujeto aquí en español? Se ha ido. Elíptico, se ha echado a volar, pero sabemos que eres tú. Tú eres bueno. Y en inglés no se puede escapar. Entonces, como es una interrogativa, empezamos por el verbo que es del eres, que es del are. Are, sujeto. You, que eres tú, el tú con acento. Good. E interrogante solo uno, al final. Are you good? Siguiente. Tu padre es profe. Enunciativa, afirmativa, sujeto, tu padre, verbo es, profe, complemento, sujeto, verbo, complemento, tu padre. Your father. Bueno, your dad. Vamos a poner dad. Porque habíamos visto papá, pues, venga, dad. Si has puesto father, pues también bien. Es tercera persona, porque estamos hablando de él, de tu padre es él, tercera persona. Is. Profe. Ya estaba yo equivocándome. Teacher. Your dad is a teacher. Oiga, que la A no la he puesto. Mal. Ya sé que es por poquito, pero bueno, aquí no te está jugando la vida. Y acostúmbrate a estar atento a todo, hasta los más mínimos detalles.
Seguimos. Ella es buena, la 3. Verbo, sujeto, complemento. Aquí te he puesto el sujeto expreso, ella. Y además te he especificado que se trata de una chica. Entonces, verbo es, is, sujeto, she, ella, buena, good. Y un solo interrogante. Por último, somos profes. Aquí no está el sujeto, pero sabemos quién es. Al somos solo le puede corresponder un sujeto, que es nosotros o nosotras. En ambos casos en inglés es el mismo, que no podrá ir elíptico, que es el we. Así que, como es interrogativa, tenemos primero el verbo we are. Sujeto nosotros, nosotras, we. Profes en plural, teachers. Y un interrogante, are we teachers? Siguiente, tú no eres profe. Enunciativa negativa. Ladrillo 2, sujeto tú. Aquí sí que eres tú. Aquí es you, tú. No eres. Ellos dicen eres no. Are not. Profe, are teacher. Y nada de interrogante. Era enunciativa. Aquí sí que es interrogativa. Tu papá es profe y están los 3 elementos. Tu papá, sujeto. Es verbo, profe, complemento. Pero como es interrogativa, del ladrillo 3 empieza el verbo, que será is. Tu papá, determinante your, posesivo, that, your dad, a teacher. Tercera, nosotras, sujeto, no somos profesoras. Es enunciativa negativa. Ladrillo 2, sujeto, nosotras, we. Verbo con el not para hacer la negación, are not. Profesoras, teachers. Son buenas. Y aquí no te he puesto si son máquinas, si son chicas, si son lo que sea. Porque como es la tercera del plural, ellas, solo hay uno, que es el they. Aquí no está, está elíptico, que sería ellas son buenas, pero en inglés tiene que estar. Así que, y como tratamos de un ladrillo 3, verbo, sujeto, complemento, empezamos por el verbo, que será are, sujeto aquí, el pronombre de ellos, ellas, they, buenas, good, y un interrogante, are they good? Y por último, es bueno, y estoy preguntándote por tu coche, para que sepas que es un objeto, puesto que es de tercera persona, y tendremos que poner su pronombre apropiado, que por tratarse del coche es el it. Como se trata de una interrogativa, empieza el verbo. ¿Cuál es el verbo? Is. Sujeto. Si supiéramos decir tu coche, lo diríamos. Pero como todavía no hemos dado tu coche, your car, que es fácil, pero bueno, no lo hemos dado, nos remitimos al pronombre, que en español está elíptico, que sería el it, is it. Bueno, good. Si aquí, porque sabes mucho inglés, en vez de poner el it, has puesto your car, pero con el determinante your car, en vez de it, your car, estaría bien. Claro, no te lo voy a contar mal por exceso.
¿De acuerdo? ¿Cuántas has tenido? ¿Ah? ¿10? Perfecto. Muy bien. Señores, no sé si voy muy deprisa, pero toca el cuarto ladrillo. La interrogativa negativa. ¡Ah! ¡Qué bueno! Pues vamos a por ella. Vamos a por ella. Cuarto ladrillo. Interrogativa negativa. Repetimos los 4 ladrillos, el 1, el 2, el 3 y el 4. 1, 2, 3 y 4. Interrogativa negativa. Bien, repasamos que viene bien el 1, el chupao, sujeto verbo, complemento, enunciativa negativa, sujeto verbo más el not, complemento. Aquí el verbo, el sujeto y el complemento se habían cruzado, el sujeto pasaba a segunda, el verbo pasaba a primero. ¿Y cuál va a ser aquí? Pues bueno, bien fácil y lógico. Si el verbo se desplaza y estaba así agarradísimo a su adverbio, ¿qué te crees que hará? Pues llevárselo. Se lo lleva con él. El sujeto todavía más enfadado. ¡Ah, sí! Ahora se me cuelan no solo el verbo, se me cuela el verbo y su adverbio. Ah, se siente. Pero va a ser así. O sea que en la interrogativa negativa, el verbo se cuela con su adverbio, not, y a continuación el sujeto y el complemento. Empieza a haber lógica. Construyamos una en español interrogativa negativa. Ejemplo. ¿No soy bueno? ¿No soy bueno? ¿Qué me dices? ¿Que no soy bueno? Bueno, en español sería no soy bueno. Sabemos que el sujeto de quien estoy diciendo eso es de mí, pero el sujeto es el pronombre yo. Yo no soy bueno. Podría haberlo puesto, podría haber puesto aquí el yo, pero repito lo mismo. No tenemos por qué poner cosas expresas, escritas, si podemos dejarlas sobreentendidas, sin dar lugar a equívoco, porque esta frase no iba a cambiar nada si pongo el yo de si no lo pongo. Nada. Ahora, ¿qué tiene que estar? En la representación gráfica, sí. En la representación gráfica sería yo, el no lo meto con el soy, en su casita, para que no esté apartado. Ya sabemos que también se lo podía poner como complemento circunstancial de negación, pero bueno, lo ponemos aquí como partícula negativa, no soy. Bueno, interrogativa. En inglés, la estructura prácticamente sería la misma, pero sin elipsis. No hay elipsis. En inglés sería I am not good. Pero al ser interrogativa, su salida al escenario, su escritura, no se hace en el mismo orden. Empieza el verbo. Así que sería am con su adverbio not
Ya hemos metido el verbo más el nombre. ¿Quién toca ahora? El sujeto. El sujeto es yo y no puedo dejar el elíptico, por lo tanto, I siempre con mayúscula. Am not I good? Y un solo interrogante. Am not I good? ¿No soy bueno? Bueno, vamos a coger otro con otro vocabulario, aunque no tenemos un vocabulario muy grande. Mejor, porque así estamos atentos a las estructuras. Hay mucha gente que se cree que aprender un idioma es aprender palabras. Lo primero que te dice un pardillo, ¿qué? ¿Tú sabes francés? Y tú dices, hombre, sí, un poco. A ver, dime cómo se dice ornitorrinco en francés. Y tú dices, pues chico, ahora mismo no lo sé. Ah, ves, no sabes francés. O sea que para él y para mucha gente, saber un idioma es saber vocabulario, solo vocabulario. Mucho vocabulario, vamos, como si fueras un diccionario. Que te dicen una palabra y tú dices esta, se dice pum, en francés. No. El vocabulario es importante. No vamos a despreciarlo. Pero lo más importante son las estructuras, saber cómo hay que colocar esas palabras, dónde van, cómo se relacionan con las otras. Eso es lo más importante y lo más costoso. ¿Por qué? Porque el vocabulario luego se va aprendiendo con el tiempo, poco a poco, a medida que lo vas necesitando, a medida que lo vas oyendo, tú te quedas con él. Y la primera vez, pues a lo mejor no te quedas con él, pero ya te recuerda algo. La segunda vez dices, esta es la palabra que yo oía, tal, sí, que entonces tiene que ver con esto. La tercera vez dice, pues si estaba en aquel esquema y estaba en esta situación y estaba en esta otra situación, es que esa palabra significa tal cosa. Y así, tal como aprendimos el vocabulario materno cuando éramos niños, a base de oírlo una vez, otra vez, otra vez. La primera vez que oías manzana, oíste manzana que estabas en la cuna, ni te enteraste. Luego cuando ya tenías un añito oíste manzana y al mismo tiempo viste que alguien estaba mordiendo algo. Dijiste, manzana y este muerde. Y ya lo has relacionado una vez. Al cabo de un mes vuelves a oír manzana y ves el mismo objeto, que ya no lo muerde nadie, pero ves el mismo objeto. Entonces tú ya dices, lo más seguro que manzana es eso. Y a la cuarta y quinta vez, cuando tu papá te dijo, toma una manzana, entonces ya tuviste claro de lo que era una manzana. Y así es como el vocabulario se va formando, se va introduciendo, se va grabando en nuestros archivos. Bueno, pues con el vocabulario extranjero tenemos la ventaja de que al tener ya la imagen de manzana en un idioma, ya solo tendremos que hacer la transferencia, el traspaso a la palabra, al fonema que nos digan en ese idioma. ¿Qué es en francés? Pues pomme, pomme. ¿Qué es en inglés? Pues apple o apple. En unos sitios dicen apple, en otros sitios dicen apple. Pues bien, pues sería eso. Pero bueno, con el poco vocabulario que tenemos hemos dicho que vamos a hacer prácticas del cuarto ladrillo. Interrogativa, negativa. Y además copulativas, estamos con copulativas, no podemos coger todavía el verbo morder, ni el verbo quitar, ni el verbo soltar, ni el verbo tirar, solo el verbo ser. Y para ser interrogativa y negativa vamos a poner, ¿no sois profesores? ¿No sois profesores? No sois profes. Bueno, primero, tienes que saber que el sujeto de sois es vosotros. Que aquí está elíptico, pero en inglés no puede estar elíptico.
Cuarto ladrillo, interrogativa negativa, verbo. El sois, que es segunda del plural, es el ad. Por lo tanto, a. Como es negativo, se lleva su propio not. Sujeto, vosotros. You. Y profesores en plural. Teacher. Are not you teachers? Cuando acabemos los ladrillos, haremos las contracciones. Y sonará ya más próximo a lo que se oye en conversación. Por cierto, que esas contracciones son totalmente lícitas y correctas en conversación, pero los exigentes profesores dicen que no está bien hacerlas en escrito, es decir, que en escrito estarían mejor así. A no ser que estuvieras tú imitando una conversación y entonces te permitieras escribirla tal como, entrecomillada, tal como la dice ese actor o ese personaje. Bien, otra. ¿Tu amigo no es bueno? ¿Tu amigo no es bueno? Interrogativa, negativa. Introducimos una nueva palabra. Amigo, que seguramente ya la sepas, que es friend. Amigo, friend. Como es tu amigo posesivo, será tu posesivo amigo, que es una tercera persona, es un él. O sea que si hubiéramos de sustituir esto por un pronombre, no lo sustituiríamos por el you, que es el tuyo, el tú, sino por el de él, el he, por ser chico. Vale. ¿Qué hemos preguntado? ¿Tu amigo no es bueno? Entonces sería verbo, el de tercera persona del singular, is. Para la negación, not. Sujeto, tu amigo, your friend. Y ahora el complemento. Bueno. Un último. Del cuarto ladrillo. A ver. Y que sea negativa, interrogativa en negativa. ¿No eres estudiante? ¿No eres estudiante? O bueno, mejor dicho, de ella. Vamos a poner uno con el ella, que no hemos cogido. ¿No es estudiante? O vamos a ponerle con el sujeto expreso. ¿Ella no es estudiante? Ella no es estudiante. La ponemos en español primero. Ella no es estudiante. Bueno, sujeto, verbo, complemento. Aunque sabemos que es el adverbio más el verbo, ponemos aquí todo el verbo. Y entonces, en el cuarto ladrillo sería ella. Perdón, el verbo de ella, el es, is, con el not. Ella, chica. Is not she. Estudiante, es una estudiante, dos estudiantes, tres. Es también contable. Por lo tanto, al empezar estudiante, student, al empezar por ese, el artículo indeterminado será el a. Y nuestro único interrogante en inglés. Is not she a student? Is not she a student?
no es estudiante, ella no es estudiante. Bueno, yo pienso que esto queda suficientemente claro. Y a base de repetir frases, como todas las cosas en este mundo, irás quedándote con las estructuras, hasta que llegue un día en que ya no tengas que pensar qué estructura era aquella, porque te viene ya sin querer. Como el cálculo en matemáticas, como el hablar y como tantas cosas que hacemos ya por reflejos. ¿De acuerdo? Bueno, prepárate los 4 ladrillos para un examen del siguiente vídeo. ¿Estamos? Hasta luego.